asistentes a esta reunión. Mi nombre es José Hernández, socio de Grant Thornton en Colombia, y bienvenidos a nuestra capacitación. Como siempre, nuestro interés es poder aportar a la profesión temas técnicos relacionados con esta época que para nosotros en la vida individual, en la vida de nuestras familias y fundamentalmente en la vida de las empresas está teniendo un efecto muy importante. Hoy nos hemos preocupado de un tema muy importante que nos va a afectar como personas, que nos va a afectar como compañías y que por supuesto en esa obligación que tenemos de revisar, de elaborar, de estructurar estados financieros, necesariamente este aspecto de lo que es el deterioro de activos en tiempos de coronavirus, que es ya una época y una situación que quizá en nuestra vida nunca vamos a olvidar, vamos entonces a revisar este tema. Para este propósito, esta presentación la va a hacer una de nuestros supervisores del área de IFRS, Diana Chocontá. Diana Chocontá es contador público, especializado en normas internacionales de información financiera. Tiene una experiencia bien importante en temas de revisoría fiscal, auditoría, advisory, y en términos de normas internacionales tiene una experiencia muy importante asesorando compañías de todos los sectores en los cuales hemos tenido la oportunidad de poder asesorar. El tema para hoy va a ser definitivamente importante. Va a abordar el concepto de lo que es el deterioro de activos en esta época, los referentes internacionales que hoy tenemos producidos por el IASB y la segmentación de este análisis del deterioro de activos financieros desde el punto de vista de NIF Pymes o NIF para pequeñas empresas y NIF plenas. Luego, bienvenidos a todas las personas que nos han querido acompañar, a todas las personas que sabemos están vinculadas de Centro y Suramérica y a todos nuestros clientes y amigos que nos quieren escuchar. Bienvenidos. Diana, adelante con tu presentación. Diana, no te escuchamos. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, ahora ya. Sí, te escuchamos, ya te escuchamos. Listo, perdón, estaba hablando sola. Muy buenos días a todos, gracias por la oportunidad de llegar. Gracias a todos aquellos que se conectaron desde antes de las 8 de la mañana. Este tema es apasionante, precisamente es deterioro de activos financieros en tiempos de COVID-19. Como vamos a ver, perfecto. Nuestros objetivos esta mañana son los siguientes. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a revisar qué efecto y qué consideraciones debemos tener en cuenta las compañías Grupo 1 que aplican NIF plenas, NIF 9, en el enfoque de deterioro, enfoque general y enfoque simplificado de pérdida esperada. Vamos a revisar las consideraciones que deben tener en cuenta las compañías Grupo 2, NIF para pymes, en el modelo de pérdida incurrida, que son dos modelos diferentes. Entonces vamos a ver un poco esta introducción que se vuelve interesante a la luz de los negocios. Si nosotros nos damos cuenta, la pandemia coronavirus COVID-2019, que afecta mundialmente a varios países, además de afectar la salud de todas las personas en el mundo, además de colapsar los países, el sistema de salud, como lo vimos en Italia, en España, está afectando los mercados económicos y financieros. Virtualmente, todas las empresas están enfrentando desafíos asociados a condiciones económicas resultantes de esfuerzos. Actualmente las compañías hacen teletrabajo, siguen tratando de sacar adelante sus empresas. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo económicamente? Muchos sectores entre ellos el sector hotelero, el turismo, tienen afectado el mercado y sus ingresos. El sector aeronáutico en muchos países se detuvo al cerrar fronteras. Los países, actualmente el mercado minorista, ha visto un declive en sus ingresos, aunque hemos visto que nuestro gobierno ha emitido varios decretos
para ayudar a la economía de las empresas y de las familias, vemos un fuerte impacto de liquidez. Y ustedes lo han vivido, yo creo que muchos, o con sus clientes o en su propia economía, donde uno ve que tiene un fuerte impacto de liquidez. Un incremento en la tasa de desempleo, pues nos hemos dado cuenta que muchas compañías, ante la necesidad de parar, han tenido que despedir personal, y con incumplimiento en sus obligaciones, compañías que se ven en la necesidad de reinventarse. Entonces nosotros vemos compañías, restaurantes que dicen, bueno, no atendemos directamente, pero lo hacemos a través de Rappi, lo hacemos a través domiciliario. Muchas compañías en este momento han tenido que reinventarse. Algunas compañías que no se han podido reinventar porque no tienen solvencia económica entrarán en un estado de reestructuración o simplemente se declararán en causal de disolución. Revisando el impacto de COVID-19 en el deterioro de activos financieros, se agudiza la evaluación de riesgo crediticio. Entonces, aquí vamos a ver cosas interesantes porque la misma NIF 7 define el riesgo crediticio como el riesgo de que una de las partes del instrumento financiero cause una pérdida financiera en la obligación a la otra parte. Porque esto se nos vuelve tan interesante. El 27 de marzo del 2020, la Fundación IFRS emitió un documento denominado Aplicación de la NIF 9 a la luz de la incertidumbre del coronavirus. Este documento está preparado con fines educativos y es relevante para las empresas, y en este tiempo de pandemia, cómo afecta la contabilidad de pérdidas esperadas, ¿sí? Bien denominado en inglés como con las siglas SL. No cambia, no elimina ni agrega requisitos de la NIF 9 instrumentos financieros. ¿Por qué resalté esto en rojo? Porque precisamente si uno lee la IFRS 9, ella no necesita cambios precisamente porque trae una lista que no es exhaustiva, pero trae una lista y trae unos requisitos, algunos parámetros de qué pasa si hay un incremento significativo en el riesgo de crédito. Y es ahí donde vamos a comenzar a mirar este efecto económico. Es realmente puede dar en muchos instrumentos financieros donde no hay tanta capacidad financiera, puede ser un indicador de un incremento de riesgo de crédito. Y ya lo vamos a ver más adelante. El documento reconoce que la estimación de pérdida esperada, bien conocida, en instrumentos financieros es un desafío en las circunstancias actuales. O sea, el mismo IASB, la fundación, está diciendo, es un reto ahorita en sus estados financieros, no solo en los que cerraron a diciembre del 2019, sino es un reto ahorita en los que están sacando trimestrales, semestrales, en los que están emitiendo estados financieros ahorita bajo pandemia. Es un reto determinar esa pérdida esperada bajo NIF 9. Destaca la importancia de que utilicen información razonable y sustentable disponible, histórica, actual, prospectiva en la medida que sea posible, al determinar de por vía del instrumento las pérdidas esperadas para préstamos en la medición de pérdida esperada. Entonces ya vamos a ver un poquito esos conceptos. El documento refuerza que la NIF 9 no proporciona líneas brillantes ni un enfoque mecanista para determinar las pérdidas esperadas. En consecuencia, la empresa necesitará ajustar y pronosticar de acuerdo a su negocio, ¿cierto? Entonces, aquí también los que quieran tener esta documentación, está el documento del IASB adjunto. De igual forma, el IFAC, que es otra institución conocida internacionalmente, indica que la crisis de pandemia de COVID-19 y sus efectos económicos significan que los inversores y otras partes interesadas necesitan más que nunca información financiera de alta calidad. El impacto de COVID-19 en el riesgo de crédito será más severo e inmediato en varios sectores. No quiere decir que en todos los sectores, por lo menos si nosotros vemos, caso colombiano, vemos en este momento noticias sobre Avianca necesitando financiación, además de que ya tiene créditos. Entonces, vemos precisamente que no va a ser a todos los sectores, algunos van a tener más fuerza de músculo financiero, más liquidez, pero hay algunas que no. Y precisamente necesitamos que esas estimaciones de deterioro sean de alta calidad, no que tampoco, como dice la norma muchas veces, que sea algo que muy hacia pérdida
O sea, es una medición que sea razonable con la situación del instrumento financiero y con el incremento de riesgo de crédito. El mayor riesgo crediticio que enfrentan los bancos y los prestamistas están relacionados con las exposiciones de los prestatarios en sectores altamente afectados. Las provisiones deben estimarse en función de la pérdida esperada para toda la vida del instrumento. Solo a los prestatarios cuyo riesgo se ha aumentado significativamente desde su origen. Y ya vamos a ver un poco más de eso. Si nosotros nos damos cuenta, actualmente lo que ha sido la Superintendencia Solidaria, la Superintendencia Financiera, ha emitido decretos inclusive a los prestamistas, como prestamistas, a los usuarios de los créditos diciendo, mire, vamos a congelar por 2 meses la deuda, vamos a dar ciertos beneficios y a ustedes les irán comunicando. Pero ¿qué va a pasar? ¿Y cuál es el efecto para ellos que tienen una cartera de préstamos, una cuenta por cobrar cartera de préstamos? Yo soy el que tengo la obligación financiera, pero ellos tienen la cuenta por cobrar. Entonces, hay un efecto en este momento en las compañías, en especial en los prestamistas, porque se ven afectados por el desempleo y las personas comienzan a incumplir, las empresas que tuvieron impactos grandes, sectores que realmente están siendo afectados por el COVID-19, van a tener un impacto más grande en el deterioro. Ahora, importante en Colombia, los bancos y las entidades financieras aplican la circular que emite la Superintendencia Financiera para deterioro de cartera de créditos en el estado financiero separado. O sea, aquí hay dos normatividades. Los bancos y entidades financieras vigilados por la Superfinanciera aplican las reglas de la Superfinanciera, capítulo de riesgo de crédito, para el separado. En el consolidado, las entidades financieras aplicarán la NIF 9. Entonces, ¿qué pasará? En el separado aplicaré todo lo que me indica la norma de la superfinanciera y en el consolidado aplicaré las normas de NIF 9 de pérdida esperada. Bueno, continuemos. Hoy yo quiero que se queden con estos aspectos claves precisamente para el deterioro. Uno de ellos es el riesgo de crédito. Y nosotros decimos, bueno, la norma nos habla precisamente, cuidado si se aumenta el riesgo de crédito. ¿Y qué es el riesgo de crédito? El riesgo de crédito es el riesgo de que una de las partes del instrumento financiero cause una pérdida financiera a la otra parte por incumplir una obligación. Si yo me quedo sin empleo y tengo un crédito, le voy a incumplir al banco y el banco, que tiene una cartera de créditos, cuenta por cobrar cartera de créditos, va a tener un incumplimiento de la obligación y va a revisar un deterioro. Si Avianca, una compañía tan grande, acá lo pongo es como ejemplo, no, mi cliente no es Avianca ni nada, pero es uno de los sectores que se ha visto mayor afectado al cerrar las fronteras de los países. Si Avianca tuviera varias líneas de crédito y comienza a su operación a no funcionar como ellos esperan, a tener cerradas las puertas en cuanto que en sus aviones no pueden volar, todos están en tierra, no hay operación, no hay ingresos, pues ellos muy bien podrían decir, bueno, me va a tocar incumplir, voy a tener que refinanciar, voy a tener que buscar otra salida porque no tengo caja. Y muchas compañías en las mismas situaciones donde no han podido funcionar, donde de pronto ahorita estamos en una sociedad de consumo donde se consume apenas lo necesario, comida, servicios públicos, y no estamos consumiendo electrodomésticos, no estamos consumiendo otros activos, no estamos haciendo mayores inversiones. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un riesgo que puedan incumplir. Si inclusive hay compañías que incumplían sin estar bajo COVID-19, bajo una pandemia, ¿cómo será ahorita que comienza a ponerse un poco más dura la situación económica? Entonces, también vamos a hablar de pérdidas crediticias esperadas, que dice la norma que son las pérdidas crediticias esperadas. Son una estimación de la probabilidad ponderada de las pérdidas crediticias, el valor presente de todas las insuficiencias de efectivo. Una insuficiencia de efectivo es la diferencia entre los flujos de efectivo de una entidad, según un acuerdo contractual, y los flujos que la entidad va a recibir. Entonces, si yo fuera una entidad prestamista, cooperativa, fondo, banco, lo que sea, yo le presté a alguien, tengo unos flujos, esos son los que están contractualmente, y producto de la pandemia, otros son los flujos que voy a esperar recibir producto de algún tema
que afecta la economía y la liquidez de ese tercero que tiene el crédito. Pérdidas por crédito esperadas vitalicias. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a revisar la pérdida esperada sobre la vida del instrumento. ¿Y cuál es la vida del instrumento? El plazo total del instrumento. No es como dice el siguiente párrafo, que cuando el riesgo de crédito es bajo, miro los incumplimientos en los siguientes 12 meses. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo puedo tener un crédito de 5 años. Si el riesgo de crédito es bajo, yo miro la pérdida esperada de incumplimiento en un amplio llano de solo 12 meses, porque el riesgo de crédito es bajo. Pero cuando el riesgo de crédito incrementa, yo ya no voy a mirar los siguientes 12 meses. Si el crédito es de 5 años, tengo que mirar la pérdida esperada por los 5 años, que es que la vida esperada del instrumento, o sea, el plazo contractual que yo tengo ese instrumento. Y ustedes dicen, bueno, estamos hablando de instrumentos financieros. ¿Y qué es un instrumento financiero? Entonces uno dice, norma totalmente. Es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y al otro en la contraparte es un pasivo o es un instrumento de patrimonio. Entonces, es sencillo en la vida práctica. Mire, si yo me dedico a vender servicios de consultoría, yo tengo un ingreso y una cuenta por cobrar. Mi cliente tiene un gasto y tiene una cuenta por pagar. Si yo me dedico, un ejemplo, soy un banco, emito instrumentos de inversión como CDTs, bonos. Entonces, para el banco, quien emite el bono tiene una deuda. Quien adquiere el bono, una inversión, tengo un instrumento financiero activo, tengo una inversión, ¿cierto? ¿Qué instrumentos financieros podemos encontrar actualmente nosotros en la contabilidad? El efectivo, ¿sí? Podemos instrumentos de patrimonio de entrada de entidad, inversiones, pero ojo, inversiones en las cuales no tenga control ni tenga influencia significativa, o sea, no es una asociada, sino aquellas inversiones donde no tengo nada de eso, no tengo control, tengo apenas unas inversionitas que ni me da control ni me da influencia significativa, esas quedan bajo el alcance de la IFRS 9. Todas las cuentas por cobrar, préstamos por pagar, tanto activos y pasivos, todo lo que representa dinero o un derecho en dinero o que se va a convertir en otro activo financiero es un instrumento financiero. Ahora sí vamos al tema chévere, que ya ahorita vamos a hacer ejercicio. Y es, bajo el alcance de la IFRS 9, instrumentos financieros para los que aplican NIP plenas en Colombia, una entidad reconoce corrección por pérdidas crediticias esperadas sobre un activo financiero que, de acuerdo a los párrafos mencionados 4.12 y 4.12a, se miden al costo amortizado y al valor razonable con cambio en ORI. Entonces, cuando me digan en plenas, ¿a quiénes les aplica deterioro? A los que están al costo amortizado y a los que están al valor razonable con cambio en ORI. ¿Con cambio en dónde? En ORI. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, aquellos que están al valor razonable con cambio en resultados o los que siempre se miden al valor razonable, como son los activos derivados, forwards, swaps, bueno, todos estos derivados, ellos están al valor razonable con efecto en resultados. El efecto en resultados ya está recogiendo el efecto de cualquier cambio en el mercado de pérdida. Entonces, esos ya. Estos, los que están al costo amortizado, yo tengo que ajustar esas pérdidas crediticias esperadas y también los que están al valor razonable con cambio en ORI. En la sección 11 de pymes, ¿quiénes estarían objeto de deterioro? El párrafo 11,21 dice que una entidad evaluará el deterioro o la evidencia objetiva de deterioro para aquellos que estén al costo o al costo amortizado. Este modelo ya no es pérdida esperada, sino es pérdida incurrida, o sea, tiene que existir un indicio de deterioro. Antes antes de cuando el activo nace, yo no hago estimaciones, riesgo de crédito, no. Acá es hasta que suceda el suceso, ahí ya miro cuál es el impacto. Son dos modelos diferentes, plenas con pérdida esperada y pymes con pérdida incurrida, pero de igual manera el efecto de COVID-19, el efecto de impago de los clientes, deficiencias de liquidez, aumentos en las tasas de desempleo, todo eso tiene un impacto en los dos modelos. Vamos a verlo desde plenas.
Cuando nosotros hablamos en Plenas, todas las compañías de Grupo 1, hablamos de un enfoque general y un enfoque simplificado. Entonces vamos a ver uno a uno cuáles son las diferencias. La diferencia, hay una primera diferencia. Dice, las pérdidas crediticias en el enfoque general se reconocen antes de que el instrumento financiero pase a estar en mora. Entonces, ustedes y se ajustan por los incrementos del riesgo crediticio de forma significativa antes de que el instrumento financiero pase a estar en mora. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy en este momento a un banco, yo tengo una calificación crediticia, ellos tienen bases de datos de mi información, ellos saben, Diana, cuántos créditos ha cumplido, cuántos no ha incumplido, si paga puntualmente, qué calificación tengo en data crédito. Entonces, ¿qué pasa? Si hoy me otorgan un crédito, los bancos inicialmente, desde el momento cero, así yo no haya incumplido, ya tengo una calificación crediticia, ¿sí? Entonces, aquí hay unas etapas, o como bien de pronto en inglés les gusta a veces a algunos hablar, hay unos stage de calificación de riesgo de crédito. Entonces, yo llego en una calificación, sí, señora Diana, le doy su crédito, está su calificación de crédito, yo no sé qué hace, yo recibo mi plata, pero el banco que tiene la cartera de créditos, cuenta por cobrar cartera de créditos, desde el momento cero está haciendo un ajuste por deterioro, un menor valor de su cartera, con mi calificación crediticia. Si mi riesgo de crédito es bajo en el momento cero, en la etapa 1, voy a mirar el riesgo de crédito por los siguientes 12 meses de ese crédito. Entonces, si mi crédito es a 5 años, el banco no va a decir, voy a analizar el riesgo de crédito de los siguientes 5 años. No, si mi riesgo de crédito es bajo, va a mirar los siguientes 12 meses. Si el incremento de riesgo aumenta, yo ya voy a mirar el riesgo de crédito por la vida del activo. ¿Cómo le llaman cuando a algunos les gusta también hablar en inglés? Le dice lifetime o le dice el riesgo de crédito vitalicio. Entonces todos creamos ahí, uy, pero ¿qué es lo que quiere decir esto? No, no estoy mirando el riesgo de crédito en los siguientes 12 meses del crédito, sino que el banco está mirando el riesgo de crédito en todo el tiempo que le resta el crédito. Si mi crédito es de 5 años, lo está mirando a los 5 años. En el Stage 3, evidencia objetiva de un evento de pérdida de crédito a la fecha de presentación del informe. Casi que ahí ya hay realmente materializado un evento de pérdida de crédito. Y en estas 3 etapas lo hace el enfoque general. Entonces nosotros nos preguntaríamos, bueno, Diana, ¿qué es lo que está mostrando realmente este enfoque en esas 3 etapas? Está mostrando el deterioro de la calidad crediticia. Cuando yo comencé y tuve el crédito, no había un deterioro significativo, era un riesgo bajo. Por eso miré el reconocimiento de pérdidas en un llano de 12 meses. Pero cuando ya aumenta, esto es mayor que bajo, el riesgo de crédito aumenta, yo ya comienzo a mirar el riesgo de incumplimiento o el riesgo de pérdida esperada por la vida del crédito. Yo ya no lo estoy haciendo simplemente por 12 meses, sino por el resto del tiempo. Ahora, el enfoque general, todos van a ver esta formulita. El enfoque general tiene una fórmula de la siguiente forma. Probabilidad de incumplir, pérdida dado el incumplimiento, saldo en el momento del incumplimiento, eso me da la pérdida esperada. Y ustedes dirán, Diana, bueno, acá hay una pérdida de incumplir del 20%, hay una pérdida dado el incumplimiento del 40%. El saldo que está expuesto a ese momento, el saldo que yo tengo en cartera, y me da una pérdida de 8.000. ¿De dónde saco el PD, la probabilidad de incumplir? Bueno, esto hay varias formas. Si estamos hablando de un banco, que es una cartera de créditos, ellos tienen calificaciones crediticias porque tienen bases de datos de mi información y pueden decir, mire, Diana, Diana tiene esta calificación crediticia, entonces ese va a ser el porcentaje. El LGD, que es el Loss Given Default, o bien conocido como pérdida dado el incumplimiento, es en caso de incumplimiento, ¿cuánto voy a perder? Aquí vienen cosas interesantes. Un ejemplo, garantías. Si yo tengo un activo que vale en este momento 100.000, pero la pérdida o el incumplimiento es el 40%, es que yo tengo una garantía del 60%, del 60%. Si yo estuviera expuesta al 100%, el LGD
sería 100% porque no tengo ninguna garantía. Los bancos por lo general cuando entregan créditos, ¿qué tipo de garantías hay? Entonces, si yo tengo un crédito hipotecario, está la garantía que es que está hipotecado mi bien, el inmueble. Entonces, en una capacitación que ya fue, creo que hace un año, donde participaron varios bancos, decían que la cartera de hipotecarios fue donde menos tuvo efecto, ya que la garantía es un inmueble que gana valor, ¿sí? Sin embargo, recordemos lo que pasó en la crisis financiera, donde el deterioro se agudizó porque las hipotecas no valían nada. Entonces, no siempre pasa, pero en este caso, cuando uno tiene una garantía, esa garantía es un menor valor en el deterioro. O sea, estoy expuesta al 100%, es que no tengo ninguna garantía en ese LGD. No estoy expuesta al 100%, sí, mire, lo que pasa es que tengo una probabilidad de incumplir, pero esa persona tiene una garantía, tiene una póliza en caso de incumplimiento que es el 90%. ¿Cuánto estoy expuesta en caso de incumplimiento? El 10%. Entonces, esta fórmula es la fórmula general del enfoque. Entonces, es la fórmula de donde todos partimos. Y ustedes dicen, bueno, ¿y quiénes están en este enfoque general? Entonces, ¿qué activos financieros? Yo voy al balance y digo, venga, soy una compañía grupo 1. ¿Quiénes estarían aquí? Cuentas bancarias. Entonces uno dice, las cuentas bancarias y los depósitos en efectivo son un instrumento financiero. Claro, son un instrumento financiero. Ellos representan para el depositante el derecho contractual para obtener efectivo. Un préstamo por cobrar es un instrumento financiero. Inversión en bonos por cobrar es un instrumento financiero. Inversiones en CDTs es un instrumento financiero. ¿Qué cualidad ven ustedes acá? Que precisamente esos instrumentos financieros de los que yo estoy hablando no surgen de la aplicación de NIF 15. ¿Y cuál es la NIF 15? La norma que habla de ingresos de actividades ordinarias. O sea que estos derechos que representan dinero no surgen de la aplicación de que usted vendió un servicio, de que usted vendió un bien. No, estos no surgen de ahí. La contrapartida de esto no es un ingreso de actividad ordinaria. Por eso están bajo el enfoque general. Entonces, yo primero, cuando tenga bajo el enfoque general un instrumento de estos, si el riesgo de crédito es bajo, voy a mirar pérdidas crediticias esperadas sobre los siguientes 12 meses. Pero para mirar ya no los 12 meses, sino toda la vida del activo financiero, que es lo que contractualmente tengo con el banco o con la entidad que tiene los préstamos, ¿de qué depende que lo mire vitaliciamente o por la vida del activo o como lo llaman lifetime? Depende del incremento de riesgo de crédito. Y ahí es donde viene esto interesante, porque precisamente es donde decimos, bueno, viene el tema, un chino se comió un murciélago y supuestamente llegó un virus. No sabemos si fue fabricado, en ese no nos queremos meter. Lo único que sabemos es que una epidemia se convirtió en pandemia y afectó a los mercados. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puede afectar? Entonces nosotros decimos, primero, para hablar de un incremento en el riesgo de crédito, que es aquí donde ya comienza a ponerse esto interesante, requiere que la entidad tenga información razonable y sustentable, que esté disponible sin esfuerzo o costo desproporcionado y que pueda afectar el riesgo crediticio del instrumento financiero. Entonces, dice, la entidad no necesita llevar a cabo una exhaustiva información para determinar el riesgo crediticio. O sea, no le está diciendo, desgárrese los cabellos y busque la información. Información razonable y sustentable que esté, ¿qué? Disponible, ¿cierto? No tiene que hacer una búsqueda exhaustiva. Ahora, el párrafo B5.5.16 de la norma dice que que el análisis de riesgo de crédito es un análisis multifactor y holístico. Entonces uno queda como, uy, usted me está hablando en un idioma algo inconcebible. No, de pronto si lo llevamos un poco a una jerga más cotidiana, lo que está diciendo es que si yo soy un banco y yo otorgo préstamos, tengo una cartera de préstamos, en ese análisis multifactor y holístico hay
yo le voy a dar un factor de peso a unos factores más que a otros. Entonces pongámonos a pensar. Si yo tengo cartera de crédito de consumo, cartera de créditos hipotecarios, aquí así, ¿qué va a pasar? Que esto yo, o cartera de crédito constructor, las compañías que construyen, yo le voy a dar mayor peso a un crédito de libranza de un empleado teniendo en cuenta sus ingresos. O sea, sus ingresos van a ser un factor determinante para poder decir que hay un aumento de riesgo de crédito. La pérdida de su ingreso va a ser para mí un factor determinante. En el caso de una compañía que se dedica a construir, de pronto el peso no se lo voy a dar a sus ingresos, el peso se lo voy a dar a su proyecto inmobiliario. Y por lo general en este tipo de proyectos inmobiliarios, el terreno pasa a un fideicomiso de parqueo y el proyecto está, se lleva a través de una fiducia inmobiliaria, ¿sí? De alguna manera esto se construyó hace años que trabajé en fiducia para darle confianza al tercero para que no se vuelen con la plática y alguien me responda por el inmueble, ¿cierto? La fiducia traduce confianza. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que en ese análisis de riesgo crediticio multifactorial holístico, los bancos quienes emiten instrumentos de deuda están dándole cualidades a esa información. Para ellos es, mire, si voy a dar un préstamo a los empleados, para mí el factor más importante es ingreso. Si yo le voy a dar un crédito a una compañía constructora, para mí el factor más importante va a ser el proyecto. O sea que el factor depende del producto y las características de los instrumentos financieros como de la región, ¿cierto? Donde se desarrolla el proyecto. Entonces la norma acá dice, mire, esta es una lista no exhaustiva, o sea, pero es una lista para que usted evalúe si hay algún riesgo de crédito. Entonces, vamos a analizarlos porque son las situaciones que actualmente viven las empresas. Entonces, ¿qué puede ser un factor de riesgo de crédito, de incremento de riesgo de crédito? Un cambio en el riesgo crediticio, ¿sí? Cuando a mí me dieron el crédito, tenía una calificación. Si un crédito en las mismas condiciones fuera emitido en ese momento, mi calificación crediticia es diferente. Hay un cambio en el indicador de riesgo de crédito. Claro, los bancos tienen toda esta información. Cambios en las tasas de interés o condiciones del instrumento financiero. Entonces, muchas compañías que son prestamistas, porque aquí no solo podemos hablar de bancos, hay cooperativas, hay fondos de empleado, hay cajas de compensación prestando, hay todo el mundo. Los que sean plenas, ojo, incremento de riesgo de crédito, plenas. Entonces, aquellos están diciendo, mire, usted que se quedó sin empleo, ¿qué vamos a hacer? Usted tenía una tasa preferencial. Hagamos una cosa, le doy más plazo, pero la tasa cambia. La tasa cambia, hay un incremento de riesgo de crédito. Tengan en cuenta, aunque muchos de pronto dicen, no, yo no lo sabía, la tasa está asociada al riesgo. Cuando usted lo ve el banco, usted no le da cierta tasa porque le pareció bonito, la tasa está asociada al riesgo. Cambio significativo en indicadores del mercado externos del riesgo de crédito para un instrumento financiero. Entonces, si nos damos cuenta de cambios en el mercado, uno puede pensar, oiga, mire, mi mercado cambió, tenía un único cliente, la información del mercado ya no es la misma, precios de permuta por incumplimiento del crédito del prestatario, bueno, ahí pueden haber varios. Y este es el que me fascina. Cambios adversos existentes o previstos en el negocio, condiciones económicas financieras que se esperaba que causen un cambio significativo en la capacidad del prestatario para cumplir sus obligaciones de deuda, tal como un incremento real o esperado en las tasas internas o un incremento significativo real o esperado en las tasas de desempleo. Y es ahí donde nosotros nos detenemos. Mire, hubo una condición económica, una pandemia que paró el mundo, que cerraron las puertas de las compañías y eso puede afectar la capacidad del prestatario para cumplir sus obligaciones de deuda. Entonces, aquellos que prestaron dinero, bancos, entidades financieras, no financieras, vigiladas por la superintendencia solidaria, vigilada por la supersubsidios y son cajas de compensación, y que sean plenas, ¿no? Dirán, oiga, sí, mire, la tasa de desempleo comienza a aumentar.
Las compañías, algunos sectores todavía no se han reactivado. Ha generado incumplimiento en las obligaciones. Esto no es algo que tenga bajo control la compañía, porque es algo ajeno a la compañía, es el entorno económico, y aquí comenzamos a ver, chévere, hay un incremento del riesgo de crédito. ¿Qué pasa cuando hay un incremento del riesgo de crédito? Mido la pérdida esperada, no en un llano de 12 meses, sino que la voy a mirar durante la vida del activo, ¿cierto? Entonces, ¿qué otros indicadores? Cambios en los resultados operativos, cambios de riesgo crediticio en los instrumentos financieros. Tengamos en cuenta que también hay calificaciones crediticias que muchas veces emite un tercero como calificadores de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa calificación de riesgo cambia de modo inversión a no inversión, ya la gente dice, oiga, esto es un incremento de riesgo de crédito, ¿cierto? Cambió el riesgo crediticio, cambio adverso significativo en el entorno de la regulación. Si mi compañía está en una regulación donde podía vender todos los software y en un momento hay una regulación donde no, mire, acá solo puede vender esto y esto, hay un cambio en la regulación. Entonces, si nos damos cuenta aquí, los incrementos de riesgo de crédito es lo que me hace cambiar cómo calculo la pérdida esperada para el enfoque general. Y ya lo dijimos. Entonces uno dice, información sobre morosidad. En ese caso me parece bien importante porque hay una presunción refutable de más de 30 días de mora. Entonces muchas veces dirá, oiga, es que ese crédito ya tiene 30 días de mora, páselo de un stage 1 a un stage 2. Entonces la norma le dice, no, una entidad puede refutar esta presunción, sin embargo puede hacerse solo si hay información razonable y sustentable que demuestre que incluso si los pagos contractuales pasan a tener más de 30 días de demoras, esto no representa un incremento de riesgo significativo de un instrumento. Eso lo dice el párrafo B5.5.20, o sea, se puede refutar que con más 30 días de demoras no lo voy a pasar de un stage 1 a un stage 2. Inclusive la norma dice que puede ser un descuido administrativo y que uno podría demostrarlo, ¿cierto? Uno podría cambiar cambios en calificación crediticia, cambio adverso en la regulación, cambios de resultados operativos, y para aquellas que son subsidiarias, cambio significativo como reducción en el apoyo financiero de una entidad controladora. Entonces, oiga, yo le he depositado créditos, le he ayudado porque su casa era la casa matriz, era la que le venía ayudando. Oiga, hay un incremento en el riesgo de crédito porque ya su casa no le va a desembolsar más, no lo van a mantener más. ¿Listo? Cambios en las tasas o condiciones. Entonces, ¿esto por qué me fascina? Porque ahorita precisamente todas las entidades están saliendo a, cambiemos las tasas, cambiemos las condiciones, cambiemos, si usted le pasó esta situación, hagamos esto. Y no solamente está pasando con personas naturales, está pasando también con empresas que han tenido sus puertas cerradas y tienen que refinanciar o tienen que mirar qué hacen. ¿Sí? Temas importantes, activos financieros que han sido modificados. Entonces, si nosotros lo vemos en el párrafo de la norma, ya les digo, ese es el párrafo B5.5.27. Sí, dice el párrafo un poquito más anterior, el párrafo 5.5.26, con la B al inicio. Entonces, ¿qué pasa? En algunas ocasiones se renegocia o se modifican los flujos contractuales de un activo financiero. Mire, señor, usted tenía una tasa del 10%, una tasa buena con su crédito, y le vamos a dar más paso, pero la tasa va a ser del 17%. O usted no puede pagar ahorita lo que le está faltando en un año, le voy a dar 2 años más. Entonces, la norma dice que esa renegociación o modificación de flujos contractuales puede llevar a cabo, no te está diciendo que te obliga, puede llevar a la baja del activo financiero que existía, ¿sí? A la baja de ese activo existente y a la creación de uno nuevo con las nuevas condiciones, puede. Pero también el párrafo 5.5.27 dice que una modificación o renegociación, pero que no se da de baja en cuentas ese activo, porque el otro decía puede, pero que no se da de baja en cuentas ese activo,
no se considera que tenga riesgo crediticio bajo. Una entidad evaluará si ha habido un incremento significativo en el riesgo de crediticio desde el reconocimiento inicial con base en toda la información razonable, sustentable, sin esfuerzo o costo desproporcionado. Esto incluye información histórica y con vistas al futuro, como le gusta llamarlo a la norma. Algunos le dicen forward looking, ¿sí? Entonces, en estos escenarios, cuando se modifican estos activos, como lo dice el párrafo 5,527, esas modificaciones ya no dice que es un riesgo crediticio bajo. Ha habido un incremento de riesgo en el riesgo crediticio cuando hago este tipo de modificaciones. Cuando cambia la garantía colateral, cuando ajusto esa garantía, cuando exijo más ingresos o más garantías. Eso son temas de un incremento de riesgo significativo. El valor temporal del dinero. Las pérdidas crediticias esperadas se descontarán a la fecha de prestación utilizando la tasa de interés efectiva en el reconocimiento inicial. Bueno, este tema ha sido genial porque todo se ve es un ponderado de probabilidad como lo veíamos en el documento anterior. Cuando nosotros hacemos esta evaluación, ya sea de deterioro, por ejemplo, una cartera de créditos, yo no voy a mirar crédito por crédito, voy a clasificarla por tipología, por tipo de garantía, por plazo pactado, por sector industrial, ¿cierto? Para el base de nuestros ejemplos, vemos un crédito, pero en la vida real no es así. Vamos a ver el siguiente caso. Entonces, este parece traído como para la época, ¿no? Una compañía aeronáutica tiene una estructura de financiación que incluye una línea de crédito garantizada preferente, con diferentes tramos. El banco proporciona un tramo de esa línea de crédito en el momento de iniciación del préstamo, el banco X, y era relativamente alto en comparación con otros emisores de riesgo de crédito similar. Además de la generación de ingresos de actividades ordinarias y los flujos que esperaba que fueran estables, el sector de la industria y la compañía a lo largo de la duración del crédito tenían un riesgo de negocio y márgenes brutos dentro de los negocios existentes. Una compañía aeronáutica miran sus márgenes, están dentro de los márgenes. Entonces, en el reconocimiento inicial, considera que a pesar que el riesgo crediticio en el reconocimiento inicial no es un riesgo alto, o sea, en el reconocimiento inicial hubo un riesgo bajo, y mira esto tan chévere. Posteriormente al reconocimiento inicial, cambios macroeconómicos han tenido un efecto negativo en el volumen total de ventas. ¿A quién le ha pasado esto? Actualmente a muchas compañías. Ha tenido por debajo de lo esperado en su plan de negocio, sus ingresos, actividades ordinarias, flujos de efectivo netos. Hay un gasto de inventario que se ha aumentado más. Para incrementar la liquidez, la compañía Y ha utilizado más de una línea de crédito renovable, incrementando de este modo la razón de apalancamiento de la compañía. El banco hace un análisis, entonces el banco dice, venga, esta compañía en su momento, cuando le desembolse el préstamo, reconocimiento inicial, era un riesgo de crédito bajo. ¿Y qué pasa? Estamos en un cambio macroeconómico llamado pandemia. ¿Qué podemos hacer? Expectativas del banco. La expectativa del banco, X, de que el deterioro del entorno económico, macroeconómico, puede continuar en el futuro próximo, lo que se espera que tenga un impacto negativo en la capacidad de la compañía Y para generar flujo de efectivo y desapalancarse. La compañía Y está más cerca de infringir sus acuerdos, con lo que podría dar lugar a la necesidad de reestructurar el préstamo y volver a establecer los acuerdos. La evaluación del banco X de que los precios de cotización, esta compañía, además de que le dijo al banco, présteme plata, emite bonos. Entonces dice, la evaluación de la compañía X de que los precios de cotización de los bonos de la compañía Y han disminuido y de que el margen crediticio sobre los préstamos nuevos iniciados se han incrementado, reflejando el incremento en el riesgo de crédito. Y estos cambios no se explican por cambios en el entorno de mercado, o sea, no es el entorno del mercado, sino es un entorno macroeconómico que está afectando. El banco X ha evaluado nuevamente el riesgo interno de la clasificación del préstamo sobre la información que está disponible para reflejar un incremento en el riesgo de crédito. El banco X determina que ha habido un incremento significativo en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. Por consiguiente, las pérdidas crediticias se van a evaluar no en un llano de 12 meses, sino durante toda la vida del préstamo, de acuerdo al acuerdo contractual que tenga. Entonces vemos un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo.
Espero que todos vean bien. Martín Augusto, ya ahorita hacemos una pausa y miramos tus preguntas. Bueno, si nosotros vemos el caso número 1, un poco retomando el ejemplo, hay una compañía aeronáutica, la compañía, ¿cómo la llamamos? La compañía Y, precisamente, tiene varias líneas de crédito con un banco, cerró sus puertas y al cerrar sus puertas no está generando flujos de efectivo, el rendimiento de su plan de negocio, generación de ingresos no está como lo esperaban, ¿cierto? Entonces, digamos que eso vale, uno de los créditos vale 1000 unidades monetarias a una tasa efectiva del 5%. Entonces uno llega y dice, vamos a ver en este momento el párrafo precisamente que nos menciona, acá lo tengo, 5.43, que la diferencia entre el importe en libros bruto de los flujos sin modificar y el importe en libros de esos flujos modificados traídos a valor presente genera una pérdida por deterioro. Entonces, en ese escenario, creo que es el B5.5.3733, 37 creo que sí. Entonces, un activo financiero que tiene deteriorado el crédito en la fecha de presentación, pero no es un activo financiero comprado u originado con deterioro crediticio, una entidad medirá las pérdidas crediticias esperadas como la diferencia entre el importe libros bruto del activo y el valor presente de los flujos futuros estimados descontados a la tasa efectiva original del activo financiero. B5.5.33. No 37, sino 33. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mire, sí, en el momento 0 era un riesgo de crédito bajo, pero ya en el momento 1 hubo una calificación de crédito, que acá la estamos viendo de 20, ESL, pérdida dable, incumplimiento, de 20. Estamos explicando acá un poquito con el riesgo de crédito. Ah, mire, tengo un riesgo de crédito, lo miré como es bajo, lo miré en un llano de 12 meses, me dio 20, el crédito está pagando intereses de 50, una tasa efectiva del 5%, y todo el capital se paga al final de las 1000 unidades monetarias. Entonces, si yo miro el importe final, el importe bruto sigue siendo los 1000, pero ya con deterioro, porque esta es una cuenta correctora, el importe neto es de 980. A P y G se fueron los 20. En el mes 2, el banco ya determina que el riesgo de crediticio sobre el préstamo se ha incrementado de forma significativa desde el reconocimiento inicial. Entonces acá, en este momento, en el año 2 de este crédito, ya el señor no dijo, bueno, el crédito va a un plazo de 5 años inicialmente, ¿no? Entonces, en el año 2 ya no están mirando las pérdidas esperadas sobre un llano de 12 meses, sino acá ya lo hacen por la vía del instrumento. O sea, ¿cuánto es la vía del instrumento vitalicia? 4 años más que le está haciendo falta. Entonces, ahí la pérdida esperada acumulada desde el 30 se afectó en resultados 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Surge una modificación porque, como lo decíamos, la compañía, vamos a la misma compañía, la compañía Y, en el año 3 llega la pandemia y uno que podría decir, no, mire, tuve que cerrar mis puertas, no tengo flujo de caja, las proyecciones que tenía de ingresos no se han dado. Ah, bueno, entonces, ¿qué va a hacer? El banco le dice, bueno, el banco puede hacer las condonaciones que quiera, los acuerdos que quiera, ¿cierto? En este caso, el ejercicio nos dice que atraer el valor presente, los flujos nuevos, le da un año más. Si nos damos cuenta que estando en el año 3, le faltarían 2 años. Modificado, ya no le quedan 2 años, sino le quedan 3. Le dio un año más de plazo. O sea, a partir de la celda 18, es el nuevo flujo modificado. Entonces le dice el banco, mire, los flujos modificados traídos a valor presente de 700, quiere decir que el banco le condonó una parte, ¿cierto? Entonces uno llega y dice, bueno, ¿cuál es el importe en libros bruto del activo financiero al cierre? El importe en libros bruto del banco es 1000, no neto, porque neto sería con lo que tenía de deterioro, no. El importe en libros bruto es de 1000. Ah, bueno, y el valor actual, que es atraer al valor presente, ¿qué? Los flujos. ¿Y cómo traigo los flujos? Mire, señor, la deuda ya no va a ser de 1000, sino se la reduzco a 700. Sobre eso sigue pagando intereses del 5%, que son
35, 35, 35 y al final 700. Entonces, ¿mi flujo cuál va a ser? Yo en el año 1 voy a pagar intereses, en el año 2 voy a pagar intereses y al final voy a pagar intereses más capital. Estos son los flujos. Traigo esto a valor presente con la tasa de negociación inicial y eso me da 700. Ahora, comparo ese valor actual de los flujos modificados con el valor bruto del activo financiero, que es 1000, y tengo una pérdida por deterioro de 300 por hacer esa modificación. Pero adicionalmente, como el riesgo de crédito se incrementó, vemos que en ese mismo año que se está haciendo la modificación, surge una pérdida esperada, que es una corrección de pérdidas mirando el tiempo que le falta al crédito, que en este caso son 2 años más. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que además de hacer la corrección por la modificación, una pérdida deteriorada a la modificación, está la pérdida esperada mirando lo que le puede pasar al crédito en siguiente tiempo. Este fue adecuado un poco más a lo que estamos viviendo. Es el ejercicio, el ejemplo número 11 de la sección B de la NIF 9 y el anterior es un ejemplo que es el ejemplo número 1 que está en los casos de la sección 9. Ahora vamos un poquito a ponerlo en otro contexto, el contexto colombiano. Este lo quise traer un poco porque muchas veces la gente dice, yo no soy un banco y le presté a alguien, a una empresa, le presté a otro tercero. ¿Cómo uno podría llegar a hacer, aplicar la fórmula del enfoque general, ¿cierto? Porque no, estos préstamos no surgen de la aplicación de la NIF 15 de ingresos. Esto fue que la persona sacó de su caja y le prestó a alguien. Tiene una obligación. Uno tiene una cuenta por pagar y el otro tiene una cuenta por cobrar. Ahí no hubo nada de realización de ingresos de actividades ordinarias. Entonces, en este préstamo estoy diciendo que el gobierno colombiano tuvo un préstamo de la banca multilateral que tiene una póliza como garantía del 85%. El préstamo son de 10.000 millones y el saldo pendiente a la fecha son de 8.000 millones. Tiene un plazo de 5 años y una tasa del 11%. Bueno, banca multilateral, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que es el que actualmente tiene algunas líneas de crédito. Entonces, ¿quién estaría midiendo en este caso el deterioro? ¿Quién prestó? O sea, la banca multilateral, llámese Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional. Entonces, el banco puede tener sus propias calificaciones crediticias, pero este es un ejemplo. Entonces, yo muy bien puedo mirar a través de calificadoras de calificadoras de crédito, calificadoras de deuda, por ejemplo como Standard & Poor's, el grado de cumplimiento del Estado colombiano se mide a través de la calificación de deuda emitida por Standard & Poor's desde el año 2017. Vemos que la calificación, el Estado está en BBB menos, o sea acá, BBB menos, 3,58. Esto que yo tengo aquí todavía es grado de inversión. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es decir, que tiene una probabilidad del 3,58 de incumplir sus obligaciones. La calificación crediticia de la deuda soberana emitida por el Estado colombiano puede ser consultada en anexos del presente informe. Entonces, ¿qué pasa? Para quien de pronto dice, mire, yo no soy un banco que tiene un poco de data, hay maneras, hay métodos, sacando un scoring crediticio, uno puede determinar a través de ciertos indicadores de los estados financieros de la compañía, ciertos indicadores que ayudan a determinar si hay liquidez, puede determinar una calificación crediticia. En este caso, como hay empresas calificadoras que las publican, que no es que me tengo que desgarrar los cabellos, que es información que no está disponible, no, es información que está disponible. El PD, la probabilidad de incumplimiento, lo tomamos con la calificación crediticia del Estado colombiano, que es el 3,58. Como hay una póliza, una garantía, la pérdida de dado incumplimiento, el loss given default, va a ser el 100%, acá como lo ven, menos el 85% de la garantía. O sea, si hubiera un incumplimiento, como hay una garantía, el banco que emitió la deuda al gobierno colombiano no va a perder sino simplemente el 15% en dado, ¿cierto? Esto en un ejercicio práctico, ¿no? Porque pues esto no es que sí, mire, yo supe que hay un crédito, no. Y el saldo del crédito en el momento. Entonces, ¿cuál va a ser mi pérdida o el incumplimiento? Mire, es un ponderado
una pérdida ponderada donde tenemos la probabilidad de incumplir, pérdida dado el incumplimiento, el loss given default, y el saldo de la deuda en ese momento. Entonces, ella va a tener, aunque el gobierno no ha incumplido, ojo, voy a tener reconocida una pérdida esperada de 42.960. Es un riesgo de crédito bajo, el gobierno es grado de inversión. En el momento que pase de grado no inversión a, a grado no inversión, es un incremento en el riesgo de crédito. Inclusive, por acá lo tengo escrito, en riesgo de crédito bajo, la norma indica, por acá lo tengo, dice, para determinar que un instrumento financiero tiene riesgo crediticio bajo, una entidad puede utilizar calificaciones de crédito internas u otras metodologías que sean congruentes con la definición de riesgo crediticio bajo. Una calificación externa dentro del grado de inversión es un ejemplo que puede considerarse como que tiene un crédito bajo. O sea, si está dentro del grado de inversión, puedo considerar que tiene un riesgo crediticio bajo. Sin embargo, dice la norma en ese mismo párrafo, no se requiere que los instrumentos sean calificados externamente para considerarse que tienen un riesgo crediticio bajo. No es que tengo que contratar una calificadora de riesgo. Mira que la norma dice con información sustentable, ¿cierto? Entonces tampoco tengo que inventarme más cosas. Bueno, acá hablamos del enfoque general. Vamos a retornar al enfoque simplificado. Esto ya lo vimos. El enfoque simplificado aplica para la cartera comercial de las compañías Grupo 1. Entonces ellos van y miran y dicen, bueno, ¿quiénes están ahí? Cuentas por cobrar comerciales, activos del contrato, cuentas por cobrar que proceden del alcance de la NIF 16. Entonces todos dicen, uy, ya nos hablaron de otra norma. No, entonces detengamos. Cuentas por cobrar que vienen de la NIF 15. Si yo vendo bienes, si yo vendo servicios, la contrapartida es una cuenta por cobrar. Esa está en un enfoque simplificado, no en un enfoque general como lo teníamos antes. Los activos del contrato, a mí me fascina llamarles working in process. Yo prefiero llamarlo así como en varios clientes míos lo llaman. ¿Por qué? Porque son servicios, por lo general pasan en servicios, no en bienes, uno podría decirlo. La NIF 15 habla que cuando yo presto un servicio, la obligación de desempeño se satisface a lo largo del tiempo. Por lo general, si yo vendo bienes es en un solo momento determinado. Hay veces los servicios se satisfacen a lo largo del tiempo y la norma trae dos métodos, el método del recurso o el método del producto para ir reconociendo el ingreso, así no haya facturado. Entonces, aquí pueden estar las entidades constructoras, las empresas consultoras de servicios. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy ejecutando inclusive hospitales o clínicas grupo 1, porque si yo tengo el paciente en cama, cierro el periodo contable y aunque yo no he facturado, ¿qué está pasando? Que yo tengo unos costos asociados mediante la historia clínica, pero de igual forma tengo un ingreso asociado porque tengo una medición confiable del costo y puedo ir estimando el ingreso de acuerdo al grado de satisfacción de la obligación de desempeño. Entonces va a quedar un ingreso, una cuenta por cobrar sin facturar, precisamente, o un working in process. Algunos los tienen en diferentes cuentas, pero son esos activos del contrato que para ti ya hay un derecho porque tú ya has cumplido. Y le dije al cliente, voy a hacer A, B y C, ya lo he hecho. Me voy a ir reconociéndolo, así no lo haya facturado. Entonces, la norma dice, ¿quiénes están aquí? Esas cuentas por cobrar comerciales, esos activos del contrato, esas cuentas por cobrar por arrendamientos que proceden de la NIF 16. Entonces, si es una cuenta por cobrar es porque la contraparte es un arrendador. O sea, el señor que tiene la cuenta por cobrar es un arrendador. Tengo un bien, lo tengo en arriendo y tengo una cuenta por cobrar. Es esa cuenta por cobrar. No, acá no estamos hablando del arrendatario, no, estamos hablando del arrendador que él no tuvo cambios porque él lo puede tener o como operativo o como financiero, pero tiene la cuenta por cobrar. En el caso de que sea financiero, tiene la cuenta por cobrar. En el caso de que sea operativo, pues tiene un elemento de propiedad, planta, equipo y podría tener una cuenta por cobrar si no le han pagado el canon del mes, ¿no? En el enfoque simplificado, ¿qué hacemos nosotros? Agrupamos las cuentas por cobrar de acuerdo al riesgo de crédito. ¿Y qué experiencia hemos tenido? Diferentes sectores. Yo no voy a mirar deterioro a deterioro de cada compañía. La cuenta por cobrar de Pepito, no. Yo voy a agruparla. Un ejemplo, tuve el caso hace algún tiempo de productos alimenticios para animales.
Entonces los pudimos agrupar, mire, lo que pasa es que el porcicultor es más incumplido o esta línea es más cumplida, le vendemos a cadenas grandes. Ah, bueno, entonces agrupémoslo por el tipo de riesgo de crédito que para usted compañía, no todos los modelos son iguales, no todos los sectores son iguales, aunque sean del mismo sector, hay tipo de cosas que cambian, ¿cierto? Definir el riesgo de crédito, definir un modelo, no todos los modelos le quedan, no todo el anillo le casa a la misma persona. Entonces uno dice, no todos los modelos van con el mismo, hay muchos modelos. Y para el tema de enfoque simplificado, la norma dice que pueden utilizar matrices de reserva. Entonces, un ejemplo, ¿cómo se construirá? Entonces uno llega y dice, oiga, es que yo estaba acostumbrado antes bajo la antigua norma decir, oiga, para mí hay un indicio de deterioro, o sea, cuando teníamos pérdida incurrida decíamos, a mí me gusta en las cuentas comerciales decir que cuando pase, hay un indicio de deterioro cuando tenga más de un año de vencida, de así en la política cuando estábamos antiguamente bajo NIC 39. Pero cuando pasamos al modelo de pérdida esperada en plenas, construimos matrices de reserva a partir de la historia de incumplimiento de mis clientes. Entonces yo llego y digo, oiga, muy chévere porque la norma cuando uno va y mira los ejemplos trae el 1,5, el 3, el 5, el 10. Entonces voy a tomar la cartera al cierre y le voy a aplicar el 1,5 para las que no estén vencidas. Entre 1 y 30 días de vencido le voy a aplicar el 3%. A las que tengan 31, 60 días, el 5, el 10. Bueno, Diana, pero ¿y cómo sacan esos porcentajes? Entonces es muy sencillo. Tampoco voy a decir que es sencillo porque de pronto uno se acostumbra en la práctica a hacer esto, pero otra cosa es la realidad. Entonces, primero, voy a tomar la información histórica de mis clientes, puede ser, yo por lo general tomo 1 año, 2 años hacia atrás, 2 años, tomo la información histórica de incumplimientos, la ajusto con información futura, económica, forward looking, para determinar la probabilidad de incumplimiento. Ahí solo voy a determinar un pedacito de la fórmula, la probabilidad de incumplimiento. Vamos a ver este caso práctico 3 y es cómo ustedes podrían hacerlo actualmente. Ustedes saben que uno participa en muchos eventos, este es uno de los modelos más sencillos que hemos visto en el mercado y que nosotros también aplicamos. Nosotros utilizamos algo que es matrices de Markov o matrices de transición, que tiene otra metodología diferente a esta que voy a explicar, porque uno, en otras palabras, cuando dice probabilidad es que corre la matriz, ajusta o con la información histórica proyecta algo. Esta es sencilla, esta no es tan extrema, por decirlo así. Esta se construye, ustedes dicen, bueno, ¿y cómo construye una matriz de provisiones? Una matriz que me da unos porcentajes. Mire, si ustedes se dan cuenta acá, voy a tener la cartera como yo la tenga clasificada, la vigente, entre 1 y 30 días, con mis convenciones que utilizo en la cartera, convenciones para clasificar los vencimientos o la antigüedad. Voy a tomar la cartera a 31 de enero, la foto a 31 de enero. Entonces, venga, si yo ocultara todo esto, yo digo a 31 de enero tengo 80 millones, 74 millones entre 1 y 30 días. Tome la foto también a 29 de febrero, al cierre de cada mes, de su cartera. Mire, mi cartera por edades al 29 de febrero era esta. Mi cartera al 31 de marzo era esta. Mi cartera al 30 de abril era esta. Mi cartera al 31 de mayo es esta. Al 30 de junio, así, hasta finalizar el año. ¿Listo? ¿Qué va a hacer con todo eso? Voy a mirar cómo migró el comportamiento de pago de esa cartera. Esto lo puedo agrupar por sector. Entonces, un ejemplo. La cartera que estaba corriente, no tenía vencimiento de 80 millones, ¿cómo migró al siguiente mes, el 29 de febrero, un mes después? Ya no está por 80,980, sino está por 88,63. O sea que si sacáramos una diferencia entre este corte y lo corriente que estaba y lo que estaba al día, en vencimiento, pagaron 117,272,000. Venga, esa misma cartera que antes estaba entre 1 y 30, pasó un mes. ¿Qué pasó en el mes 60? Mire, ya no vale 88,63, vale 12. Ah, bueno, quiere decir que la persona pagó entre este mes
y el anterior pagó 68 millones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que está por encima de esta diagonal en amarillo, entonces vuelvo a mirar. Esta que nació acá la voy a pintar de otro color. Esta que nació el 29 de febrero por 80 millones, estaba corriente, al siguiente mes ya está entre 1 y 30 días. ¿Cuánto pagaron? Pagaron 79. Esa misma al siguiente mes, ¿cuánto pagaron? 13 millones. Esa misma al siguiente mes, ¿cuánto pagaron? 9 millones. Y construyo otra diagonal, como la están viendo acá, con esa cartera que comenzó allá en ese momento. ¿Qué va a pasar con todo esto? Ustedes dicen, bueno, muy chévere, estoy mirando el comportamiento de pago. Esa cartera que nació sin vencimiento y se pagó acá 79, acá 15, y deberíamos de tener eso juicioso. Construyo una matriz de transición donde con este amarillo, que es el ejemplo, llevo los 80 millones, luego llevo lo que pasó en el siguiente mes, entre 1 y 30 días, lo que llevo lo que pasó al siguiente mes, que son estos 12, los llevo aquí, hasta el final, hasta los 360 días, que ya le quedaba un saldo de 6.128.000. Así con lo que sigue por la diagonal encima. Entonces vamos a mirar 80.838 en verde, 79 millones al siguiente mes, cuando tiene 30 días. Cuando tiene 60 días a esa cartera le queda 13, al siguiente le quedan 9 millones, al siguiente le queda 8 millones, hasta llegar así a los 6.597.000 a 31 de diciembre. ¿Qué hacemos después con esto? Bueno, Diana, ¿qué más hacemos? Determinamos el porcentaje de esa cartera que quedó al cierre sobre el total de la cartera. Entonces acá, ¿cuántos son los 80.863.000 que quedaron a 30 días del total de la cartera? ¿Cuántos son los 12 millones que quedaron entre 31 y 60 días sobre el total de la cartera? Si se dan cuenta, acá los voy a marcar en amarillo, eso nos da unos porcentajes. ¿Qué hacemos después con esos porcentajes? Sacamos un promedio, acá 100%, sacamos un promedio de todos esos porcentajes hasta el final. ¿Cuál sería el punto más ácido de esto, de incumplimiento? Los mayores a 360 días. Entonces, ¿yo qué hago? Saco una relación y digo, bueno, lo más duro sería el escenario de más de 360 días, que es donde se materializaría una pérdida para mí. Entonces yo digo, bueno, voy a multiplicar en cada edad eso por lo más riesgoso que sería para mí de perder, el factor más riesgoso. Entonces multiplico el factor de eso que me dio esos promedios y establezco unos porcentajes. Esa sería la tasa de pérdida, que la podría convertir a esas matrices, a una matriz de provisiones. Entonces ya comencé con el primer pedazo. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Ahora traigo la cartera al cierre de cada año por las tasas que establecí y acá vienen los temas interesantes, el forward looking. Porque como bien la norma en la IFRS 7 dice que adicionalmente a esto voy a tener información histórica a lo largo de la vida esperada y estimaciones referidas al futuro. Entonces, ¿qué vamos a ajustar a este modelo? Acá, aunque no lo vamos a hacer, eso lo hacemos en nuestros trabajos. Mirar cómo tasas como el desempleo, tasas como la inflación, afectan el deterioro de la compañía. Oiga, es que si hay desempleo, el cliente me deja de pagar, ahí se harían relaciones para mirar qué tanto las variables macroeconómicas afectan el incumplimiento de los clientes para relacionarlas en los modelos. ¿Listo? Bueno, cerremos aquí. Continuemos con nuestra presentación. En pérdida incurrida de NIP para pymes. Entonces, ¿qué pasa en NIP para pymes? Precisamente la norma dice que si hay activos individuales importantes, se mire el deterioro aparte y primero tengo que revisar si hay deterioro. Entonces, ¿por qué este modelo es diferente al otro? No es que estoy preveyendo, ajustando el deterioro de acuerdo al riesgo de crédito, no, aquí no pasa eso. Aquí la norma dice, hay unos indicios de deterioro. Si esos indicios, usted hace un checklist, se cumplió el indicio de deterioro, reconozca el deterioro. Ahora, si los activos individuales no son importantes, haga un análisis colectivo, agrúpelos
determine si hay deterioro. Si no lo hay, no haga nada. Después de agruparlos, si determina que agrupados hay un riesgo crediticio, hay un indicio de deterioro, usted mire, ¿cuáles serían esos indicios de deterioro? Son los que vamos a ver. Dificultades financieras del tercero, incumplimiento en el pago del principal e intereses. La entidad otorga ventajas para el pago, refinanciaciones, condonaciones parciales. Probabilidad de que el deudor entre en quiebra o en ley de intervención o similares. Cambios adversos en los pagos de los prestatarios. Cambios, y mire, lo subrayé en rojo porque como estamos hablando de COVID son efectos. Cambios adversos en medidas económicas que estén correlacionados con el incumplimiento de los pagos. Entonces uno dice, por efecto del COVID, ¿usted no me está pagando? Incumplimientos en los pagos del prestatario relacionados con dificultades financieras del deudor, otorga concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. Entonces, si uno va y mira, disculpe, por acá tengo abiertas varias resoluciones, tanto Superintendencia Financiera como Solidaria, en lo que conozco, han traído beneficios, ¿cierto? Entonces, por un ejemplo, acá podemos tener empresas cooperativas, sector solidario que pertenecen a pymes y pueden decir, mire, yo voy a otorgar esto, no la habría otorgado en otra condición, las estoy otorgando porque el mismo gobierno salió a decir, vamos a dar estas condiciones. Y yo como entidad voy a... Esta es mi presentación. Perdón. Y yo como entidad aquí acá en lo simplificado, no, acá. Y yo como entidad estoy otorgando unas concesiones que no le había otorgado en otra condición. O sea, es porque salieron los decretos, es porque me toca ir a negociar con el señor. Entonces, para mí, Diana Chocontá, esto es una evidencia objetiva, como lo dice la norma, de que se ha presentado un indicio de deterioro. Entonces la norma dice, ¿tienes instrumento financiero? Listo. ¿Hay un indicio de deterioro? Mira, sí. ¿Hay una dificultad financiera del tercero? Sí, perdió el empleo. ¿O hay una dificultad financiera de la empresa? Cerró las puertas, no puede pagar, tiene dificultades, es una empresa comercializadora, hasta ahora solo se ha reactivado el sector constructor, lleva 2 meses sin generar ingresos, ha tenido que despedir personal, aunque se ha acogido a varios decretos de beneficios, pues no lo ha logrado, ¿cierto? Entonces uno llega y dice, bueno, ¿cómo mediría yo el deterioro en pymes? Que es pérdida incurrida nuevamente. Entonces, como es pérdida incurrida hasta que sucede el suceso, lastimosamente, hasta que realmente hay un impacto negativo, antes no hice nada, ¿cierto? Hasta que hay un incumplimiento, una dificultad financiera y la persona dejó de pagar el principal de intereses, ahí sí lo calculo. Antes no lo estoy haciendo, como lo hacen en plenas. Entonces, hay 2 instrumentos que aquí son objeto de deterioro. Los medios al costo amortizado, que cumplen todos los requisitos del párrafo 11,8, ¿cierto? Y cómo se dice la norma que dice, la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectivo original del activo. Eso para los medios al costo amortizado. Y para un instrumento medido al costo, solo costo lo tengo allá, menos el deterioro de valor, por deterioro es la diferencia entre el importe en libros que está al costo y la mejor estimación del importe que la entidad recibiría por el activo si lo vendiese en la fecha sobre la cual se informa. Mira lo que dice, y la mejor estimación que recibiría del activo. Entonces, mira que aquí ya es juicio, obvio que la del deterioro es un estimado, pero ya es mucho juicio de la empresa, porque aquí ya no hay una fórmula. Ahí le van a decir a los medios al costo, oiga, mire, ¿cuál es la mejor estimación del deterioro que usted haría, que podría recibir si usted lo vendiera en la fecha en que lo informa? Entonces, aquí en el caso práctico 4, voy a ir muy rápido. Bueno, acá hay uno de el mismo que hablamos, pero en pymes, dándole acá estas cositas. Pasaría algo similar, solo que ¿en qué cambia? Que yo no estoy reconociendo desde el reconocimiento inicial, no así haya un cambio en la forma en cómo me viene pagando, yo no estoy haciendo un incremento de riesgo de crédito. ¿Hasta cuándo? Entonces, hasta que realmente hay un incumplimiento real, yo llego y digo, bueno, acá no hay deterioro,
realmente hay un incumplimiento real acá con el mismo ejemplo de 1000. Yo traigo valor actual los flujos nuevos, hice una condonación del préstamo, los flujos nuevos son que me va a pagar ya no 1000, sino 700 a una tasa del 5. Entonces, hay un deterioro de 300, ¿cierto? El párrafo 11,4 dice que para un activo financiero medido al costo amortizado, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros, bruto, importe en libros que es 1000, ¿cierto? Entre el importe en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados descontados a la tasa original del activo. Si este activo tiene tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida de deterioro será el valor de la tasa efectiva anual determinada según contrato. Entonces, ¿qué estamos viendo en este escenario? Que él no pasó lo que veíamos en el caso 1, que antes estaba anticipando pérdidas, no. Aquí hasta el final, hasta el momento donde realmente surgió el cambio, me tocó hacerle la condonación, ahí está la pérdida. Antes no se había hecho nada. Esta pérdida, vamos a traer aquí la pérdida, un minutico, que la pérdida serían los 300, ¿cierto? Entonces, si yo viera el saldo de esta obligación, diría son 700 que renegocié y 300, tengo un importe de ese activo de 400. Ese es el caso práctico 4. Ahora sí vamos a una cartera comercial. ¿Qué puede pasar en pymes? Primero, que yo vendo, cuando ustedes ven por allá, en pymes cuando hablamos de una transacción con financiación implícita, yo puedo vender, no sé, vendo un bien que vale 2 millones de pesos y el plazo normal de la empresa es un mes, pero este cliente se tomó 3 meses, hay una financiación implícita. ¿Qué hago yo? Traer a valor presente a una tasa de mercado esos 2 millones en 3 meses y determinar un interés por financiación implícita hasta que al final tengo los mismos 2 millones. Al final de los 3 meses me va a pagar los mismos 2 millones. Ahora, ¿qué pasa si esto estuviera al costo? Si esto estuviera al costo, voy a hacer la mejor estimación de deterioro. Ahora, si yo trajera esto a valor presente y yo tuviera una estimación, venga, tengo unos flujos de 2 millones de pesos. Si yo estuviera en el mes 3, que es cuando ya me tiene que pagar la deuda, yo ya tengo los 2 millones en mi cuenta por cobrar, con los intereses implícitos que fui reconociendo, y resulta que en el mes 3 no me paga, entonces yo digo, ya hay un incumplimiento, ya hay un indicio de deterioro, solo hasta ahí voy y lo calculo. Ah, mire, ya pasó 3 días, 3 meses y un día, incumplimiento. Bueno, ¿qué voy a hacer? En ese momento yo digo, bueno, ¿cuáles son los flujos futuros? 2 millones. Tráigalos a valor presente. ¿Usted cuándo estima que se los van a pagar? No, yo estimo que me los van a pagar en 2 meses. Entonces, aquí es donde las empresas tienen que ser juiciosas y determinar un tiempo en el cual habla con el cliente y le dice cuál es el tiempo esperado. Porque yo no voy a determinar un valor, traer a valor presente los 2 millones porque me lo va a pagar en un mes. Diferente sería si ahorita a la luz de la pandemia el cliente me dice, mira, hagamos una cosa, eso que tiene 2 millones se lo pago en otros 12 meses y no me va a y no, tras del hecho no le voy a pagar intereses. Entonces uno dice 12 meses a una tasa mensual que la tengo acá, está pasada mensual ahí. ¿Mm? Entonces uno dice, ¿cuál sería el valor actual de esta tasa con este periodo? ¿Sí? Perdón acá. Con este periodo donde el valor futuro que me van a pagar son 2 millones de pesos. Entonces me da 1.818.000. Ah, bueno, ¿y cuánto yo tengo en libros? En libros tiene 2 millones. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia entre 2 millones y 1.818.000, usted tendría un deterioro de 181.818.000. ¿Qué es en otras palabras? El costo de oportunidad, porque usted en 12 meses no le están, usted no tiene caja y le va a tocar salir a recogerla y casi que es el costo de oportunidad. Si usted estuviera cobrando intereses y está seguro que en 12 meses va a cobrar los mismos 2 millones más los intereses, seguramente no habría deterioro. Ahora, cambia esto si usted dice que no, el valor presente, acá que yo coloqué los 2 millones, si usted dice, no, tras del hecho no voy a recuperar los 2 millones, voy a recuperar el 80%
de 2 millones. El deterioro se vuelve más ácido. Entonces, son los temas que ustedes deben contemplar para hablar de deterioro en pymes. Bueno, siendo así, nosotros como Grant Thornton los apoyamos en evaluaciones de calidad crediticia. Hemos estudiado varios modelos a través de la información financiera y económica y histórica, el conocimiento de su cliente, de pronto con nuestra área de precios de transferencia tenemos acceso a bases de datos que nos podemos identificar calificaciones crediticias que dan calificadoras. Utilizamos modelos como cadenas de Markov para determinar el PI, un pedacito precisamente del modelo de pérdida esperada. Un pedacito, ¿por qué? Porque falta meterle el forward looking y en caso de que la cartera esté garantizada, ajustarla. Entonces, hasta este momento, espero haber cumplido con la expectativa. Es mostrar un poco que sí hay un impacto, sí hay un impacto de que factores macroeconómicos afecten a los clientes la capacidad de pago, que el deterioro se vuelve ácido, que de pronto hay veces no queremos afectar los resultados del año, pero es evidente que se van a afectar. Entonces, quedo atenta, Dieguito, en este momento para preguntas. Voy a revisar qué preguntas hay en el. Javier Jiménez Pérez me dijo, no hay audio. Hola Diana, sí, yo le contesté a él que revisara la conexión porque se ha escuchado bien todo este tiempo después de la conexión a internet de él. Ok. Bueno, no hay audio, no hay audio. Bueno, entramos en un momento de preguntas. Voy a darles 5 minutos y ya quedo atenta a todas sus preguntas. Voy a ir seleccionando algunas. Entonces, demos 10 minuticos de preguntas y ya retomamos. ¿Listo? Diana, ¿me confirmas si puedes ver las preguntas que se están haciendo en el chat, por favor?
¿Aló? Dieguito, perdón. Sí, veo dos preguntas. Ya las pude revisar. Ah, ok. Ya las pude revisar. Pues no sé si damos 2 minutos más y respondo las dos preguntas que nos llegaron. Vale, aunque me dicen por acá que si podemos irlas como abordando ¿Mirando? mientras hacen las otras. Listo, perfecto, perfecto. Listo, Dieguito. Entonces, la primera pregunta me indica lo siguiente. Una entidad ni plenas que otorgó créditos con el ánimo de cobrar unos intereses a cabo de 3 meses no pagan ni la cuota ni los intereses. ¿Puedo dejar de reconocer los intereses o debo seguir reconociendo intereses al ingreso y deteriorar ese ingreso? ¿Cuál sería la forma más adecuada para dar manejo a esta situación? Bueno, en este escenario, ¿qué pasa? Como bien les decía, las modificaciones inclusive de las tasas de interés, o sea, es un incremento en el riesgo de crédito, como lo habla el párrafo B5.5.17. Entonces, si tú veías cuando yo hacía la presentación, ya el hecho de modificar la tasa o inclusive dejar de cobrar tasa es un incremento en el riesgo de crédito, luego tu deterioro ya no lo vas a mirar por 12 meses, sino lo que hayas negociado con la persona. Ahora, ¿qué pasa? Tú puedes dejar de cobrar intereses, sí, tú puedes hacer una negociación y ajustar el acuerdo y no cobrar intereses, pero la norma que te indica que los instrumentos financieros medidos al costo amortizado se miden bajo el método de interés efectivo, párrafo 5.4.1. En ese escenario, si tú no estás cobrando intereses, habría un interés implícito y tomarías como referencia una tasa de mercado para condiciones similares. Entonces, no lo estás cobrando, pero implícitamente estás reconociendo que ese valor, no sé, como el ejemplo que tenía ahorita, 2 millones, no me lo van a pagar ahorita, sino que me lo van a pagar en 12 meses y sin intereses. ¿Qué va a pasar? Que tú vas a estar reconociendo un interés implícito porque tu instrumento financiero, así no cobres intereses, se mide al método de interés efectivo. La siguiente pregunta es, a la luz de la sección 32, en la medida que muchas asambleas no han sido realizadas para la aprobación de estados financieros, ¿los estados financieros existentes deberían de tener ajuste por deterioro? Bueno, esta es una muy buena pregunta y ya, aunque no queda bajo el alcance de la NIF 9, queda bajo el alcance de la norma de hechos posteriores. Dame aquí un minutico. En esa norma que por lo general se nos dice, tengan en cuenta que esta norma dice que habrá información entre la fecha en que se están realizando los estados financieros, la fecha de aprobación, y que yo tengo que revisar si esa información entre el 1 de enero y la fecha en que del 2020 en la que se realice la asamblea, esos hechos que ocurrieron ajustan o no ajustan la información que yo tenía existente. Entonces, si yo veo que realmente la ajustan, porque ahí la norma trae condiciones que ajustan la información, o sea, como criterios que ajustarían la información. Si yo veo que esa nueva información ajusta, tendría que entrar a ajustar mi deterioro reconocido el 31 de diciembre del 2019. Si esos hechos posteriores dan a entender que el cliente entró en quiebra y que no me va a pagar, tendría que ajustar el deterioro porque todavía no he emitido estados financieros. Dianita, permíteme, para todos, José Hernández, permíteme solamente compartir la experiencia. En relación con esta pregunta, que es la de muchos colegas y mucha de la evidencia nuestra hoy es, si hoy no habiendo de alguna manera emitido estados financieros o habiéndolos emitido no están aprobados por asamblea, hay una serie de circunstancias como las que se mencionan en donde los hechos que al 31 de diciembre había se confirman en el periodo siguiente, es decir, año 2020. En ese caso, cuando lo que hay es una confirmación de hechos o circunstancias que existían al 31 de diciembre, porque ya el cliente, llámese cliente, si lo podemos llamar cliente, no me venía pagando, tenía dificultades, su situación financiera me indicaba que había una probabilidad de impago y a hoy no me ha pagado, por supuesto que esa circunstancia que
Hoy la realidad me dice es que el cliente no me va a pagar, necesariamente debo ajustar la cifra del 31 de diciembre. Otra circunstancia es aquella resultante de lo que es la situación que vivimos hoy por el coronavirus, y es que yo no genero flujo de caja y estoy en imposibilidad de pagar, no producto de una situación preexistente al 31 de diciembre, sino de una situación nueva generada en el año 2020. En este caso, desde mi juicio, no habría lugar a ajustar o hacer un ajuste porque es una situación que no preexistía, sino que se conoció y la hubo en el año 2020. En esa circunstancia, pues son los estados financieros del año 2020 que comienzan a reconocer ese deterioro. Perfecto, perfecto. Gracias por más en nuestra calidad de revisores fiscales, esta podría ser la respuesta perfecta. Para Eduardo Quesada, sí señor, vamos a compartir la presentación. Aquellos que estén interesados, con mucho gusto compartimos nuestra presentación. Hay una pregunta muy interesante: si una empresa PYME otorga un periodo de gracia de 2 meses sobre una cuota de créditos y la traslada a la última cuota, ¿no habría deterioro? La pregunta es, ¿no habría deterioro? Mira, realmente yo considero, haciendo aquí un tema, ¿por qué no habría deterioro? Porque si nos estamos dando cuenta, si yo trajera a valor presente ese flujo, el flujo no cambia. 2 cuotas no las voy a pagar acá, sino las voy a pagar al final. Si yo hiciera los flujos, entonces tendría que acá sería 0, que acá sería 0, pero que al final tendría ¿cuántos? 150, 1150. Entonces, si yo traigo este valor presente con la misma tasa, no estoy perdiendo nada. ¿Por qué? Porque los voy a recobrar. Entonces, ustedes mírenlo siempre sobre los flujos de efectivo, si se modificaron, porque una cosa es que yo tenga tasa del 5 y me haya tocado bajársela al 1. ¿Qué pasa? Que los flujos se modifican. Yo esperaba obtener estos flujos de intereses de 50. Ya la tasa es del 1. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá no lo tengo parametrizado. Ya la tasa se me modifica. Ya no voy a recibir un flujo de intereses de 50, sino de menos. Ahí habría un cambio de interés. Pero si yo eso que hoy le estoy condonando se lo cobro más adelante, el flujo no se me modifica. No lo recibo en un momento del tiempo, pero más adelante lo voy a recibir. Entonces, en eso, al traer al valor presente, no modificaría el deterioro. Otra pregunta, no hay más preguntas, Dieguito. Creo que para nosotros Grant Thornton es un placer poder seguir contribuyendo con nuestros conocimientos. No duden en consultarnos si tienen dudas. Adicionalmente, esta presentación va a ser compartida. Adicional viene el documento de IASBI, de la fundación, con la presentación, en la cual ellos consideraron para las compañías Grupo 1 plenas qué cosas tener en cuenta en la determinación del deterioro. Bueno, gracias a todos. No veo más preguntas. Espero haber cumplido con la expectativa. Muchas gracias por su atención y su disponibilidad en este tiempo. Luego.